Aquí estamos nuevamente pues en este hermoso, interesante, apasionante curso bíblico de formación patrocinado, ¿verdad?, por nuestro obispado, por la Vicaría de Pastoral, para que podamos nosotros entender, aprender, comprender y sobre todo transformarnos. De nada nos vale a nosotros meternos en discusiones estériles con nuestros hermanos protestantes o buscar periquito, aquí está, aquí es esto, si no somos capaces de transformarnos vivamente. Por eso hasta ahora hemos dicho básicamente, digamos, varias cositas. Interpretación objetiva, lo que es los estudios, interpretación subjetiva, lo que yo creo y lo que yo pienso. Hemos también distinguido entre lo que conocemos como norma, que es lo que uno está obligado a seguir en conciencia, no otra cosa. Y también tenemos costumbres, que hay que ver cuáles son las costumbres. Pero para eso tenemos nosotros que estudiar. Para eso nosotros tenemos que ver de verdad qué es lo que pasa en la Biblia. Entonces vamos a dar otro paso con otro criterio, y es que la palabra de Dios es progresiva, la revelación es progresiva, que es otro criterio para uno poder entender la Biblia. Si no entendemos esto tampoco pues vamos a ser capaces de acercarnos objetiva y subjetivamente a la palabra de Dios. La revelación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos avanzando, caminando en la fe, y en la Biblia también hay una evolución del pensamiento, evolución del cambio, evolución del criterio. Y uno tiene que saber cuando uno está leyendo un libro del Antiguo Testamento que fue escrito, pues, digamos, hace mucho tiempo, o un libro del Nuevo Testamento, o lo que dice el magisterio de la Iglesia a partir, digamos, de esto. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando estamos frente a un libro de la Biblia, tenemos que ver, este libro es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Vamos a poner varios ejemplos para que nos entendamos de que cómo uno tiene que ir viendo y avanzando, porque usted no puede agarrar la palabra de Dios y protestantizarla, que hay muchos grupos también dentro de la iglesia que lo hacen así, empiezan a estudiar la palabra de Dios como con corcha, agarran un pedazo de aquí, otro de acá, un versículo allá y dice, ay, pero este sí sabe, mira, se la sabe toda la Biblia, y empiezan a sacar detallitos. Óigame, esa es la parte más terrible, eso no es estudio, eso es manipulación de la palabra. Porque dicen, ay, que se la sabe de toda. Bueno, Satanás se la sabe también, el diablo se la sabía también, porque se la citó a Jesucristo en el pasaje de las tentaciones. Ahí se la citó también, o sea que el primero que conoce la palabra, porque una cosa es conocerla y otra cosa es practicarla, una cosa es conocerla y otra aplicarla realmente. Entonces tenemos lo que llamamos esta progresión de la fe. Me explico. Hay un dogma que se llama el dogma o la doctrina o la enseñanza de la retribución. Retribución significa que antes ellos pensaban en el Antiguo Testamento que el pecado del padre pasaba al hijo y pasaba a los nietos y todavía estaban pecando hasta toda la generación del mundo. Eso se pensaba y eso se decía en la Biblia y está ahí. Pero después viene Jeremías y dice, no es el refrán que los padres comen las uvas y a los hijos les va a dar de entera. No, señor, así no es. O sea, que el que peca es el que va a morir. O sea que, como decimos acá en República Dominicana, yo no voy a pagar la java que otro burro se comió. Cada quien es responsable de su pecado. Pero entonces vemos que en el Antiguo Testamento, en los libros primeros, tenemos entonces pues esta creencia. Pero ya entonces dentro de la misma Biblia, vamos a decir, fue superado, en el sentido, digamos, que fueron cambiando y fueron viendo. ¿Y por qué es esto así? Bueno, recuerden que la Biblia es un libro vivo, es un libro dinámico, un libro que fue creciendo, se fue desarrollando, y la humanidad no tenía tampoco todo el criterio, pero sí tenía todo el criterio religioso, eso sí, pero no tenía todo el criterio para esto. Es como yo le digo a un niño, por ejemplo, a un niño de 5 años, este niño es un retrasado mental porque este niño no sabe manejar, este niño no sabe sacar una cuenta de banco. Yo, pero que no es que sea un retrasado, es que todavía no le ha llegado su tiempo y no podemos ponerle una carga a ese niño porque él lo hará después, cuando grande, cuando aprenda. Lo mismo pasa también con la palabra de Dios. Los primeros libros de la Biblia, pues todavía, digamos, no había tanto entendimiento a nivel, digamos, humano, pero sí a nivel religioso de Dios, que es lo importante. Entonces nosotros creemos como que la cosa es así. Entonces si usted agarra ese pasaje de la Biblia, así mismo de la Biblia, y dice, pero mira, aquí dice que la culpa se va de padre a hijo y toda cosa, digo, pero léase también a Jeremías, que ya está superado. El que peque es el que va a morir.
Entonces, lamentablemente, e incluso dentro de nuestra iglesia, que hay que decirlo, hay personas que están basadas en eso, hasta haciendo, por ejemplo, así mismo, yo lo digo así con toda franqueza, y me he acercado y he hablado también con algunos de ellos, misas intergeneracionales por los pecados del tatarabuelo para allá atrás. Pero señores, vengan acá. Nosotros tenemos desde siempre las intenciones de misa. Pongo una intención de misa y se acabó. ¿Por qué? Porque eso está ahí, o sea, eso está ahí. Y vamos a hacer este rompimiento de esa cadena que le dijeron que los muertos como si fueran unos brujos modernos. No, así no. Entonces, estas cuestiones hay que uno estudiarla y analizarla, porque eso es bíblico. Entonces quiere decir que hay progresión de la fe. Hebreos 1:1 dice: de muchas maneras y de muchas formas Dios nos ha hablado a través de los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces quiere decir eso, que la Biblia también es su progresión, y por eso hay que verla de conjunto. No podemos estudiarla y verla como un pedacito, sacándole corchas de lo que me interesa, de lo que más me dice. Porque, por ejemplo, miren el criterio, cómo se cae, cómo se tumba de una vez. Viene una vez un testigo de Jehová a decirme: no, porque ustedes están en pecado, porque ahí dice en la Biblia, no le llamen padre a nadie en la tierra, y ustedes le llaman padre, así que ustedes están en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Digo yo, ajá, muy bien. Pero también digo, ¿tú has pecado alguna vez en tu vida? Me dice, sí. Digo, ¿tú has pecado, digamos, con la mano, con los ojos? Sí. Dice, pero mira, aquí dice en la palabra de Dios que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Y si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Yo no te he visto a ti que tú te has sacado el ojo, ni te has mochado la mano. Y entonces, no, porque ¿qué hay que interpretar? Digo yo, pues también aquí hay que interpretar. Entonces, cuando usted se mete a estudiar la literalidad de la palabra de Dios como está ahí, sin la interpretación objetiva, y aquí caemos, ahí es que vienen los grandes errores y las grandes discusiones. Entonces nosotros tenemos que tener ese criterio. La palabra de Dios también tiene progresión en la fe ahí mismo. Y nosotros tenemos que aprender esto, estudiar, investigar y verla en su conjunto. Y por último, pues déjenme decirles algo. ¿Qué no es la Biblia? Y aquí viene, digamos, uno de los grandes, otro gran tema de la palabra de Dios. Todos son grandes e interesantes, ¿verdad? Aquí viene el criterio entonces, digamos, de interpretación de la palabra, de progresión de la fe, de conocer las cosas, digamos, del Señor, de la Biblia, de la palabra, de estar ahí. Entonces, ¿qué no es la Biblia? Miren, la gente dice generalmente, todo está en la Biblia. Mentira. No todo está en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Porque si todo está en la Biblia, la gente cree que la Biblia sirve hasta para hacer una hoja con la ensalada de la Biblia, un jugo de lechosa. No. La Biblia es un libro religioso de fe. La Biblia no es un libro ni de historia, ni de política, ni de ciencia, aunque trate temas así. Pero usted no puede ir a buscar en la Biblia la creación del mundo, por ejemplo. No. La Biblia nos dice, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Ahora, ¿cómo lo creó? Ahí no está. Ellos lo dicen de una manera simbólica, así mismo. Y también, por ejemplo, todos esos grandes temas de la Biblia que la gente cree, ay, mira, aquí hay que buscar esto, que lo dijo la Biblia, y utilizan la palabra de Dios como para restregarle en la cara su criterio. Y no es así. La Biblia es un libro de fe. La Biblia es un libro de fe para nuestra salvación, para iluminar el aquí y el ahora, guiado por la iglesia, por su magisterio, por su interpretación. La Biblia no es un libro de ciencia, así que no esté buscando ahí como tuvimos problemas nosotros como iglesia, con Galileo, que la tierra que no se movía y qué sé yo cuánto, porque la Biblia dijo una vez que el sol se detuvo en la batalla con Josué y todo eso, y que míralo ahí, y condenamos, y después de tantos años dijimos, no, espérense, la cosa no es así. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete a buscar en la Biblia lo que no es, pues entonces no va a llegar a ningún lado. Entonces la Biblia no nos dice a nosotros cómo se hizo el mundo. Que Dios lo hizo en 7 días, es una manera simbólica de hablar. No nos dice cómo, nos dice quién. Ahora sí, ¿quién hizo el mundo? Dios. ¿Cómo lo hizo? Fajémonos a estudiar por otro lado, eso sí. Por eso es que la Biblia es el libro número 1 de salvación, recoge todas esas historias. Miren, en la Biblia hay maneras de hablar, hay género literario, hay distintas interpretaciones, y es por eso que yo les estoy diciendo que hay que fajarse, porque la visión que nosotros tenemos de la Biblia
es una visión hasta ahora bien limitada, bien equivocada, porque vamos con mi criterio, vamos con mi manera de hacer las cosas y después nos salimos a camino, nos enredamos en las patas de los caballos, que si Adán y Eva tuvieron 2 hijos y Caín mató a Abel y entonces después de dónde salieron tanta gente y cómo vino y nos metemos por ahí. No, la Biblia no nos quiere decir eso. La Biblia no está de chisme, que este le dijo a esto, que este le dio una trompada a esto, que no, nos dice, Dios nos creó, Dios hizo el mundo, Dios hizo todo lo que existe y eso es lo que nos basta a nosotros en materia de fe para seguir adelante, para transformarnos. Entonces, por eso es que debemos cambiar de aquí ahora en adelante nuestra mentalidad de la palabra de Dios para estudiarla, vivirla y cambiar con criterios objetivos. Porque hasta ahora, vuelvo y repito, estamos al lado en el asiento del chofer toda la vida, por donde quiera, pero no sabemos manejar. Estamos teniendo nuestro móvil, nuestro celular, con todas las aplicaciones modernas del mundo, porque la gente siempre es lo más comparón, que quiere siempre el último celular y no utiliza ni un 10% de ellos, nada más para hablar y para chismear por WhatsApp y todas esas cosas, así sí. Pero entonces no utilizamos toda la capacidad que tiene, porque desconocemos todo eso. Pues vamos a animarnos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a seguir esta formación. Ya después, en el próximo día, pues vamos a tener nosotros, digamos, pues ya la parte técnica, todas esas cositas, detalles, y nos falta también algo de introducción, muchas cosas interesantes de la palabra de Dios. Pero yo lo que les digo es, tratemos de ver la palabra de Dios de otra manera. Oigamos este programa, escribamos, para uno ir pues, poco a poco formándose y forjándose estos criterios que les he dado y que vienen más todavía y sobre todo muy interesantes para uno poder objetivamente estudiar, vivir y comprender la palabra. Así que, concluyendo, hasta ahora hemos tratado en esta formación interpretación objetiva, interpretación subjetiva. Objetiva quiere decir lo que es, los estudios. Subjetiva quiere decir mis ideas, mis caprichos y todas esas cosas. Hemos tratado también nosotros lo que llamamos, pues dentro de la interpretación de la palabra, hemos visto lo que es doctrina y lo que es costumbre. Estamos obligados a seguir ¿qué? La doctrina, no la costumbre. Y hemos visto también que nosotros en la palabra de Dios hay progresión, hay camino de fe, hay cosas que se van superando ella misma hasta la revelación final en Jesucristo el Señor. Y que en la Biblia está todo lo necesario para la salvación, que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no tenemos que buscar cosas, que no pedirle, igual que les puse el ejemplo del niño de 5 años, no podemos exigirle cosas que todavía no está preparada, porque la Biblia es un libro de fe, no es un libro ni de matemática, ni de religión, ni nada de eso. O sea, bueno, es un criterio de religión moral para nosotros. Pues vamos entonces a pedir a Dios Todopoderoso que nos bendiga, que nos santifique en la verdad y en el amor, para que el Señor nos acompañe siempre. Y permítanme pues terminar pues dando la bendición a todos ustedes y a estudiar, a orar, siempre rezamos, pero fájense ahí con este material para seguir. Entonces nos vemos mañana. Permítanme darle la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana y muchas bendiciones. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó